Aunque parezca increíble, por primera vez en varios años, la potencia del norte va a aumentar en márgenes de hasta un 20% sus importaciones de crudo pesado. Esta vez, por las altas limitaciones que tiene ante la cantidad de sanciones a los países proveedores, entre ellos el más indicado, Venezuela. No le ha quedado más remedio a Washington que comenzar una cruzada para solicitar este tipo de petróleo, al tiempo que pide a las refinerías procesar a toda marcha lo que tienen en existencia, puesto que casi se va a cero el stock de combustible, provocando no solo agravar en niveles de estratosfera la actual crisis energética en el norte. ¿Podrá Biden impedir la debacle que está en puertas? Los detalles de esta historia lo conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Saldos en rojo, inflación disparada, escasez y reducción de alimentos, precios de la gasolina por las nubes, escasez de combustibles, se unen ahora a los altos niveles de importaciones, nada más y nada menos que de crudo pesado en la mismísima potencia del norte. Aunque parezca increíble, después de varios años el gobierno de Joe Biden está atravesando la peor pesadilla energética de su país, provocado por las mismas sanciones que Occidente impone a países tradicionalmente exportadores, como es el caso de Venezuela. Al respecto, las refinerías importaron 33,5 millones de barriles de crudo pesado en mayo, la cifra más alta en casi 2 años, con 56 buques que descargaron casi 1,1 millones de barriles por día de Maya, de México, Napo, de Oriente de Ecuador y Basora, el más pesado de Irak. Y es que no le quedó otra alternativa, puesto que en estas procesadoras las existencias de gasóleo se están agotando. Los inventarios estadounidenses bajaron un 19% el mes pasado y los márgenes se están disparando. Ante este panorama, el propio inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, se deslastra de su política capitalista y pide a los consorcios procesadores rebajar sus ganancias y dedicarse por completo a producir el combustible, sobre todo el de avión y gasolina. Si bien es cierto que la actual situación climática, como el llamado verano boreal, tiene mucho que ver con este nuevo fenómeno estadounidense, lo cierto es que el aumento de las importaciones de crudo se produce en un momento en que el gobierno de Biden está con las manos en la cabeza. Dentro de este análisis, cabe destacar que los crudos pesados son más baratos que los petróleos de esquisto, más ligeros de Estados Unidos y suelen producir más gasóleo y menos gasolina. Además de eso, las existencias de este combustible se están agotando. Si nos vamos al detalle, la potencia del norte importó un volumen récord de crudo pesado de Basora, procedente de Irak, de casi 129,000 barriles por día, el mes pasado. Mientras que las importaciones de los crudos ecuatorianos Oriente y Napo alcanzaron el máximo en un año con unos 112,000 barriles diarios. Es bueno resaltar que la actual crisis euroasiática ha trastocado, en gran medida, todo el esquema energético de la potencia del norte. Esto incluye hasta el precio de las importaciones que, por ejemplo, de México fue de $110,47 por barril, frente a los $64,29 de promedio en el 2021. El precio refleja una mayor demanda de petróleo pesado y los débiles suministros de Canadá. En cuanto a la importación de combustible, por ejemplo, llegaron a la potencia del norte desde países latinoamericanos, especialmente México, el 35% de la gasolina que requiere, un aumento de más de un 15% a la fecha en el 2021. La crisis se agudiza también porque el gobierno estadounidense prohibió a todas las refinerías todo tipo de suministros rusos por 45 días, cuando la verdad es que Siberia suministraba la cuarta parte de los 524,000 barriles diarios de full oil que esa nación importó el año pasado. Y no solamente eso, sino que las refinerías del norte llegaron a procesar ese petróleo ruso en el 2021 en unos 200,000 barriles diarios, sobre todo en las procesadoras ubicadas en la costa del este, y es por ende que hoy están con suma urgencia a la casa de esos países proveedores. Es bueno señalar
que una de esas naciones es Venezuela, la cual posee en el subsuelo 30 millones de barriles de petróleo mediano que, tratados en refinerías a un ritmo estimado de 700.000 barriles diarios, garantizan la producción de gasolina y otros derivados durante 60 años. Esta gran verdad, la cual es el dominio de Biden, ocurre cuando países de América Latina, que se están auxiliando con casi 216.000 barriles diarios, en medio, además, de las discusiones con autoridades venezolanas para tratar de suavizar las sanciones que podrían devolver el petróleo venezolano a suelo americano. Cabe destacar que Venezuela en el 2018 entregó a la potencia del norte unas 24% de su petróleo pesado, con el cual diariamente satisfacía parte de sus necesidades, puesto que la demanda de gasolina en esa nación había aumentado con creces antes de la pandemia. Mientras tanto, cabe destacar el apoyo de México en medio de esta tormenta energética, y es que la petrolera estatal Pemex aumentó sus exportaciones locales a la potencia del norte en 175.300 barriles por día en febrero, mientras que en mayo se ubicó en 200.000. Si nos vamos a Brasil, por ejemplo, la empresa brasileña Petrobras, controlada por el Estado, informó que la demanda del fuel oil, sobre todo por parte de las refinerías de la costa del Golfo estadounidense, se incrementó considerablemente. Al respecto, Petrobras, en un comunicado reciente, admitió haber sido contactada por nuevos clientes, nuevas refinerías gringas, y en este sentido, la empresa registró la venta de 500.000 toneladas de gasolina brasileña al contado a varias procesadoras del norte. Más tímido, pero igual de sustancial, ha sido el envío de crudo pesado del Ecuador a suelo estadounidense, una cifra de apenas un 4% de su petróleo. Podría subir considerablemente si Petroecuador logra acuerdos y contratos a mediano plazo con dichas refinerías. Volviendo al tema del petróleo venezolano, que tanta falta le hace hoy a la potencia del norte, recordemos que en el 2017 llegaba directo a las refinerías del norte, no solo como la opción más conveniente para la época, sino por lo más barato. En esa oportunidad, el crudo pesado venezolano era lo más oportuno, porque además se transportaba más rápido de manera cómoda a un país cercano y porque además las refinadoras de ese país estaban especialmente equipadas para procesar el crudo alquitranado barato de Venezuela. Ese mismo año, cuando comenzaron las sanciones a la nación bolivariana, el gobierno de turno comenzó a pedir a sus refinerías sustituir el crudo venezolano por su propio petróleo, lo que generó una crisis a la vuelta de 2 años que se ha exacerbado con la pandemia. Recordemos además que el mismo Donald Trump en ese momento amenazó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de tomar medidas, como en efecto lo hizo, si no abandonaba el poder. La realidad es que Trump terminó su mandato y Maduro sigue aún ejerciendo su gobierno. Tocará entonces a Biden resolver esta lamentable, enredada situación energética que no solo envuelve y presiona a la población estadounidense, sino que ataca directamente a los empresarios de las refinerías a lo largo y ancho de la potencia del norte. ¿Sucumbirá Biden y pedirá auxilio a su más cercano proveedor de crudo pesado? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.